Presentación. Siguiente, por favor. Sobre todo aquí vamos a hablar sobre el glaucoma crónico o glaucoma primario, ¿ya? El tema del glaucoma agudo lo vamos a mencionar. Sí, en realidad, pero unas láminas nada más, pero vamos a poner pie en lo que es el glaucoma primario. Muy bien, con respecto a la epidemiología, lo siguiente. Tiene que acordarse que, como hemos hablado con los grupos de práctica, la glaucoma es una de las primeras causas de ceguera después de 60 años. Ya en realidad la enfermedad se puede presentar a partir de los 40 años, pero después de 60 años tiene mayor relevancia, ¿ya? Glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible. Si agrupamos a todas las causas de ceguera, pues la primera causa es la catarata. Pero si hablamos de los grupos de las causas de ceguera irreversible, la primera es el glaucoma, ¿ya? Tenemos dos tipos, el de ángulo abierto y el de ángulo cerrado. El de ángulo abierto, el primario de ángulo abierto es el más común, eh, que se abarca gran parte del grupo de estos pacientes con glaucoma, y el 15% es de ángulo cerrado solamente, ¿ya? Aquí en nuestro medio el más frecuente es así, es el de ángulo abierto, ¿ya? Su prevalencia mundial alrededor del mundo después de los 40 años es aproximadamente 3,5%. Existen ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, en nuestro medio, nomás que es el glaucoma primario abierto, los factores de riesgo más frecuentes son la edad más de 40 años, edad más de 40, presión elevada, la raza negra, no, puede cuadruplicar el riesgo de tener glaucoma, antecedentes familiares muy importantes, positivos, la miopía alta, y ahí falta lo que viene a ser la hipertensión y la diabetes. Ojo, ¿ya? Y en el tema de ángulo cerrado, muy por el contrario de ser la miopía, acá la hipermetropía, los ojos cortos, es un factor de riesgo de ángulo cerrado. Igual la edad avanzada, como les mencioné, y en este caso, quienes tienen ojos con predisposición más corta, la raza asiática, ¿no? Los orientales, tienen mayor prevalencia de ángulo cerrado. Allá, por ejemplo, uno va y allá se invierte la cosa, allá el glaucoma de ángulo cerrado es el más frecuente, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Entonces, ahí en la lámina anterior decía que es una neuropatía, glaucoma es, por definición, es una neuropatía óptica crónica, progresiva, ¿ya? Entre todas las neuropatías o afecciones que puede tener el nervio óptico, pues la neuropatía óptica, una de ellas es la neuropatía óptica glaucomatosa. Ojo. Muy bien, con respecto a la fisiopatología, para antes de ver la fisiopatología, vamos a hacer un poco de fisiología. Mucho tiene que ver el momento en el cual uno va a drenar el líquido o humor acuoso del ojito. Entonces, como vemos en la imagen, tenemos ahí una lámina donde dice que el humor acuoso se produce a partir del cuerpo ciliar, ¿no? A partir del epitelio pigmentado del cuerpo ciliar, el cual va a tener una dirección, ¿no? Una vez que se produce en el cuerpo ciliar, va a pasar a la cámara posterior. Esto va a discurrir a través de la pupila hacia la cámara anterior, y después en el espacio de la cámara anterior, a nivel del ángulo irido corneal, es ahí donde se va a drenar a través de la. Ya ese es el circuito o la vía clásica de excreción, ¿no? El canal de Lehm. Pero no es la única. Existe otra vía que viene a ser la vía uveoescleral, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Una vez que se produce a través del cuerpo ciliar, ¿no? En vez de ir por la malla trabecular, esto va a tomar otra ruta a nivel de lo que viene a ser la raíz o base del iris. A través ahí, por un mecanismo pasivo, se va a absorber parte del humor acuoso. Esa es la vía alternativa. Ya ese aproximadamente tiene el 10% de la función. El 90% es la vía clásica por la malla trabecular. Siguiente lámina, por favor. Siguiente. Ah, ya, una anterior. ¿Y qué tiene que ver la presión con el glaucoma? Pues básicamente va a tener un rol importante tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Si nosotros vemos la presión intraocular, va a estar determinada por estos dos factores que le mencioné, entre el factor de producción y el factor de excreción, ¿no? Si de algún modo falla el tema de la excreción, pues se va a retener líquido y eso haría que aumente la presión intraocular. ¿Ya? Y esa presión intraocular que intraocular se va a transmitir posteriormente hacia el polo posterior, en este caso es el nervio,
con el posterior daño de esta estructura, ¿no? Dando lo que viene a ser el glaucoma. Siguiente. Muy bien, para hablar de glaucoma tenemos dos cosas, dijimos entonces. Elevación de la presión y lesión del nervio óptico. La lesión del nervio óptico, esto se debe a que la presión que está ejerciéndose sobre el nervio óptico va a detener o va a interrumpir lo que viene a ser el flujo exoplásmico, generando de que estas neuronas o parte de lo que vienen a ser las fibras nerviosas, que no es otra cosa que los axones, ¿no? Axones pierdan este flujo y lo que va a generar una apoptosis progresiva de estas fibras nerviosas, ¿ya? Eso eso va a generar un adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas y eso básicamente cuando detectamos eso es una neuropatía óptica de glaucoma, total, ¿no? Un inicio de glaucoma. Y la presión como ya les mencioné puede elevarse porque esta malla trabecular de algún modo está ejerciendo cierta resistencia en el drenaje. Esto puede ser por la edad. Acuérdense que como es un sistema trabecular, un sistema de mallas, este se va a ir cerrando o tapándose por las proteínas que a lo largo de la edad se va a ir reteniendo, ¿no? Esto va a fallar antes por el estrés oxidativo que hay a este nivel. Entonces, se va cerrando la malla trabecular, lo que va a elevar una presión intraocular. Este es un mecanismo, el cierre de la malla trabecular. Lo otro es que la malla trabecular todavía esté normal, pero que el iris cierre el ángulo camerular. O sea, ya no la malla es la que está cerrándose por sí sola, que nos daría un glaucoma primario o crónico, sino que se cierra de manera abrupta el ángulo a través de la posición del iris. El iris se adelanta y va a tocar la córnea, de esa manera evitando que por ahí fluya el humor acuoso y llegue a la malla trabecular. Entonces el problema está antes de la malla, entre el iris y la córnea que se van a posicionar, ¿ya? Eso puede generalmente dar un glaucoma agudo, ¿no? Con una presión elevada de manera rápida. Ese es el segundo mecanismo de aumento de la presión. Si hablamos de glaucoma, tenemos todas esas etiologías. Primero tenemos que darle el apellido, el glaucoma primario y glaucoma secundario. Del primario puede ser ángulo abierto o ángulo cerrado. Y como ven ahí, del secundario tiene todas esas posibilidades. Ya que tenemos el pigmentario, pseudofoliativo, facogénico. El secundario traumatismo por uveitis, secundario uveitis. Posoperatorio, el neovascular, que es de súper difícil manejo. Por una elevada presión venosa epiescleral, ese es también súper raro, ¿ya? Y la inducida por esteroides, que es algo frecuente también. Siguiente. Siguiente lámina. Igual otra tabla de clasificaciones, fíjense. Igual siempre vamos a tratar de darle nombre y apellido, glaucoma si es primario o secundario. Y segundo, si es que es de ángulo abierto o ángulo cerrado, ¿no? Igualito esas tablitas para que puedan diferir y ver, ¿ya? Siguiente. Siguiente lámina, por favor, ya. Ahí para que puedan entender la fisiopatología. Al lado izquierdo, fíjense, es un nervio óptico normal, donde va a tener esa pequeña depresión o excavación que generalmente encontramos. Y a los dos costados, como si fueran dos brazos, es el grosor de la capa de espiras nerviosas, ¿no? Que es normal. Y por detrás de esta franja o línea blanca que viene a ser la malla trabecular, y mejor dicho, la lámina cribosa, está el nervio óptico, ¿no? En sí. Entonces, fíjese a la derecha qué va a ocurrir, que esta pequeña depresión o excavación va a aumentar en tamaño. Fíjese, pareciera esa excavación ha aumentado tanto que ha desplazado esos bordes o brazos de capas nerviosas, adelgazándole tanto que ya está por perderse, aumentando eso a cuesta de que aumentó la excavación, ¿no? Fíjese que parece como una olla, ¿no? Una excavación bien grande, ya que va a generar la pérdida progresiva de estas fibras nerviosas, que cuando ya se pierde todo, pues prácticamente llega a la ceguera, ¿no? Siguiente, siguiente. No logro ver la lámina siguiente. Ya, ahí está. Entonces, hasta ahí la fisiopatología. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos cuando vemos al paciente? Pues fíjese, ahí está la imagen de un nervio óptico normal. En la imagen de ahí de la microscopía electrónica, ahí está justamente lo que viene a ser la disposición de lo que viene a ser
la lámina cribosa. Cribosa, ¿por qué? Porque como ven ahí es una pequeña porción de tejido elástico dispuesta a manera de malla, ¿no? Con varios orificios. Por ahí pasan gran parte de los paquetes de fibras nerviosas. Entonces ahí se va a disponer lo que son las fibras nerviosas. Cuando la presión intraocular aumenta, justamente va a batirse contra esta capa, haciendo que, como les dije, en a modo de contrapresión, se vaya perdiendo las fibras nerviosas. Entonces, un nervio óptico normal, nosotros vamos a describir el nervio óptico cuando evaluemos tres cosas. Uno, el borde del nervio óptico, como ves, tiene una forma redondeada, algo ovalada, bien definida los bordes. Y en el centro, alrededor de donde emerge el vaso, tenemos lo que viene a ser la excavación. Ya la excavación, que es una depresión dentro del nervio óptico, y lo que está entre estos dos, entre la excavación y el borde del nervio óptico, tenemos lo que viene a ser el disco óptico, ¿ya? Y a todo en general le llamamos papila óptica, ¿no? A todo papila óptica tenemos que discriminar bordes, disco y excavación. Siguiente. ¿Y cómo ve un nervio óptico glaucomatoso? Se ve como está ahí en la imagen. Los bordes siempre van a ser definidos, o sea, los bordes se van a perder la definición de los bordes con otras enfermedades como la neuritis o neuropatías que cursan con edema, ¿no? En este caso no, en el glaucoma no hay edema. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo principal es que la excavación va a ir aumentando de tamaño, como le mencioné al principio. Fíjese ahí en la imagen A, donde se ve el nervio óptico, los bordes normales, la emergencia, los vasos algo nasalizados hacia el lado nasal están. Y fíjese la excavación. Si uno se pone a medir con una reglita ahí la excavación y lo toma como referencia el diámetro total o el largo del nervio óptico, y hacemos una relación, más o menos esa excavación corresponde a un 75%. Lo normal que sea hasta 50%. Entonces ahí tiene 75%. Y en el otro lado, ni qué decir, en el otro lado está como 85-90%. Es un nervio óptico con una gran excavación. Es más, fíjese el cambio de la coloración. Mientras que en el lado izquierdo se ve un nervio óptico anaranjado, que es lo normal. Claro, el centro amarillo, pero el borde anaranjado. Aquí ya se ve casi todo blanco, es un nervio óptico pálido. Es un nervio óptico que le queda muy poca reserva de fibras nerviosas, ¿no? Es un glaucoma, eso le llamamos un glaucoma avanzado a terminal. Siguiente. Igual lo que les explicaba sobre el mecanismo, los dos mecanismos por los cuales se puede subir la presión intraocular, ¿no? A la izquierda, el cierre de lo que viene a ser la resistencia aumentada en lo que viene a ser el drenaje de la malla intraocular directamente. Y a la derecha, como les decía, el problema no es la malla, sino poco antes de la malla, en el transcurso del flujo del muracoso, el iris se va a posicionar o va a tocar la córnea, haciendo que este flujo se interrumpa, ¿no? Como veis en la imagen, ¿no? Fluye todo bien hasta que llega a esa zona y el flujo regrese y se acumula el líquido moracoso. Ahí se llama cierre angular, ¿ya? Entonces, de esa manera clasificamos dos cosas, ¿no? Glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado. Siguiente. Muy bien. Entonces, ya viendo la fisiopatología, lo que viene a ser cómo se vuelve el paciente óptico, cómo se presenta un paciente. Generalmente es asintomático el glaucoma crónico, y ya muy por el contrario, el glaucoma agudo es muy sintomático, generalmente es motivo de urgencia porque el paciente presenta un dolor intenso, ¿no? Entonces, en el crónico es asintomático, sí se puede presentar una disminución de la visión, sobre todo periférica, pero para que llegue el paciente con esa manifestación de la disminución de la visión es porque ya tiene un glaucoma moderado, avanzado. Ya, entonces no esperemos que el paciente venga con esa disminución de la visión, sino más bien lo correcto es hacer un tamizaje a todo paciente más de 40 años para detectarlo a tiempo, incluso antes de que tenga cambios en la visión, antes de que tenga esta disminución de la visión.
Ya, entonces se va a manifestar por escotomas periféricos, como está ahí en la imagen. Fíjese en la parte de arriba, no un paciente con un campo visual normal. A la derecha, cuando ya abajo, mejor dicho, se va reduciendo el campo visual hasta cierta parte, un glaucoma moderado va reduciendo parte del campo visual, ahí ya podría venir el paciente, o un glaucoma avanzado, ¿no? Donde ya prácticamente le queda lo que llamamos una isla de visión o visión tubular, ¿no? Donde solo ve la parte central. El paciente puede seguir leyendo, puede seguir manejando, todo bien, pero el problema es cuando usa su campo visual lateral, es donde empieza a tener problemas. Y él se da cuenta generalmente cuando ya tiene accidentes, por ejemplo, se desplaza y empieza a chocarse con las cosas, o se le aparece una nube a los costados, ¿no? De reojo. Entonces es donde recién viene el paciente y acude a la consulta, ¿no? O muchas veces llega muy tarde, ni siquiera vienen con esta visión tubular, sino más bien ya vienen con una visión apenas en percepción de luz o movimiento de manos, ¿no? Donde refieren que hace un mes han perdido la visión. Es que es cierto, hasta hace un mes estaban viendo normal, tenían esa isla de visión, pero en este último mes se ha descompensado y ya termina por presentarse unas nubes ya en el campo central, ¿no? Pero como ya sabemos que es irreversible, pues, muy poco podemos hacer por estos pacientes, ¿no? Porque por eso ahí la tarea es de detectar antes. Dete- Detectar antes para que incluso con un problema leve o moderado pueda hacer sus cosas casi normal. En la parte de abajo dice el ángulo cerrado agudo, glaucoma agudo. Como le decía, eso sí vienen, es bastante sintomático. Y eso se preguntan en los exámenes, ¿no? Generalmente, porque te dicen paciente con la presentación clínica paciente con dolor agudo, o examen pupilas midriáticas, ¿no? Entonces ese es el glaucoma agudo y es uno de los dolores más intensos del ojito. Que si hablamos de un problema del ojito que genera un dolor intenso, es el glaucoma agudo. Ya el paciente, si no acude a emergencia, simplemente no va a poder dormir, no va a poder hacer nada. Viene incluso con cefalea, náuseas y vómitos, ¿no? Es un dolor intenso. Siguiente. Diagnóstico. ¿Cómo es el diagnóstico? Ahí está. Tenemos cuatro criterios, los cuatro que están en los extremos. Ya lo primero, el fondo de ojo. Ya les he dicho, evaluamos el nervio óptico, hacemos una relación copa-disco entre el diámetro de la excavación y el diámetro de la papila total, que viene a ser del disco. Y si esto sale más de 0,5, primer criterio de glaucoma. Lo otro es que hay una simetría entre uno y otro ojo, hay una pequeña variación respecto a esta relación copa-disco de 0,2. Si hay esa diferencia, igual sospechamos de glaucoma. Sospechamos de glaucoma porque no es suficiente un criterio. Ya, no evaluando el nervio óptico es igual a glaucoma. Y ahí necesitamos hacer cualquiera de los tres que siguen. La tonometría, una presión normal es de 10 a 21, si sale más de 21, pues podría contribuir al diagnóstico de glaucoma, una presión elevada. Igual, si solo la presión está elevada, no es criterio. Si solo la presión está elevada y el nervio está normal, a eso lo llamamos hipertensión ocular, ¿ya? Que generalmente no lo tratamos, o a menos que esté en un borde límite de 25, ¿ya? O 25 o 26 para arriba. El otro criterio es el OCT, es el más importante en realidad y es el más utilizado actualmente por los glaucomatólogos, porque ese me va a dar el diagnóstico, el OCT me da el diagnóstico precoz del glaucoma. Antes, ¿cómo hacíamos? Veíamos nervio, presión y pedíamos campo visual, que es el otro criterio. Pero el campo visual igualmente, para que haya cambios o defectos en el campo visual, por lo menos tiene que haberse perdido la mitad de lo que vienen a ser las capas de fibras nerviosas. Entonces ahí el campo visual ha sido un diagnóstico tardío. Por eso ya no se utiliza como criterio de diagnóstico, ¿no? Sino el OCT. ¿Ese qué va a hacer? Va a usar una luz infrarroja que va a incidir sobre justo la retina, digo, sobre la retina en la parte de la mácula y sobre el nervio óptico, ¿no? En el nervio óptico va a cuantificar qué cantidad de fibras nerviosas hay. Eso ya está estandarizado de acuerdo a la edad, cuánto debe tener cada uno de cantidad de fibras nerviosas. Si estas se presentan reducidas para su edad, es un criterio diagnóstico. Cantidad de fibras nerviosas reducidas para la edad. La otra es que a nivel de la mácula, las fibras nerviosas, ¿de dónde vienen? Son axones de lo que vienen a ser la capa de la retina, que vienen a ser las células ganglionares, ¿ya? Las células ganglionares. Estas células ganglionares, pues, también se reducen. Si no hay flujo exoplásmico, pues no va a haber intercambio de nutrientes en los dos extremos, ¿no? Ni en las dendritas ni en el axón.
ni en el axón ni en el núcleo. Entonces, en este caso, el núcleo de las células bipolares se pierde por esta interrupción del flujo axonal que dijimos. Entonces, también es otro criterio, una reducción de la capa de fibras, o mejor dicho, la reducción de la capa de las células ganglionares, que es otro criterio. Entonces, eso se nota en el OCT. Lo escanea el nervio óptico y la mácula y lo cuantifica de acuerdo al grosor. Si sale reducido, criterio diagnóstico de glaucoma. Entonces, hasta ahí, si un paciente viene con, como por un tamizaje o un despistaje, ¿yo qué hago? Le tomo la presión, puede salir normal, le evalúo el nervio óptico, puede ser que esté en el borde, 0,50, o puede ser que esté por encima, sospechoso de glaucoma. Me falta un criterio, si la presión está normal, el nervio está sospechoso, me voy al OCT. Y con el OCT ya completaría el diagnóstico, ¿no? Si sale normal, descartado glaucoma, así de simple. Y si sale reducido, en cualquiera de los dos criterios de OCT, ahí ya tendría el diagnóstico de glaucoma, ¿ya? Y todavía se toma en cuenta la campimetría como criterio diagnóstico, como digo, pero no para hacer un diagnóstico precoz, sino más que todo para un diagnóstico tardío, pero sobre todo para el seguimiento. Entonces igual, nosotros utilizamos bastante el campo visual, pero para el seguimiento. O sea, una vez diagnosticado, yo en el tiempo voy a pedir sus campos visuales. 2 a 3 veces al año, o sea, pues cada 4 o 6 meses, y ahí se va a notar la variación. Si yo noto que se presenta un escotoma que no había también de lo que está ahí dentro de la lámina en el centro, viene a ser la agoniscopía, que no es un criterio diagnóstico, pero sí la agoniscopía nos permite clasificar qué tipo de ángulo o tipo de glaucoma de ángulo estamos hablando, cerrado o abierto, ¿no? Agoniscopía quiere decir visualización del ángulo camerular. Eso es sencillo, en realidad se usa una lupa donde tiene un espejo que va a direccionar la luz para yo poder ver las estructuras del ángulo. De acuerdo a la cantidad de estructuras que yo vea, de las 5 estructuras que tenemos ahí, vamos a clasificarlo en 5 grados, ¿ya? Eh, y con eso podemos decir, ¿no? Si es un glaucoma de ángulo abierto, cerrado, y posteriormente si es primario o secundario. Siguiente, ahí siguiente, ya está ahí. Una lámina anterior, por favor. Una lámina anterior, Mileni. Entonces, fíjese, ahí es el ejemplo de un OCT, ¿no? Donde básicamente ahí se va a cuantificar lo que les mencioné. En la parte superior viene a ser la evaluación de las capas fibras nerviosas. Y es sencillo, nosotros tenemos un homograma donde sale así como el semáforo, ¿no? Verde, rojo y amarillo. Si sale en la parte verde, pues normal, amarillo está en el borde, lo observamos, y rojo es, pues hay una reducción, ¿no? Objetiva de lo que es la capa fibra nerviosa, sería ahí un tema de glaucoma, ¿no? Y ahí fíjense que ahí sale rojo, ¿no? Ahí sale rojo marcando que es glaucoma. Y en la parte inferior viene a ser la evaluación de las células ganglionares. Igual, ahí eso que está pintadito de negro nos indica una reducción de la capa de células ganglionares, ¿no? Son criterios de glaucoma. Siguiente. La siguiente. En la campimetría ahí se notan los defectos, lo que les decía, ¿no? Más que para el diagnóstico, seguimiento. Y ahí, por ejemplo, ponemos diferentes tipos de escotomas, ¿no? En la letra A, si se fijan, nosotros generalmente tenemos un escotoma fisiológico que está ubicado justo en la zona temporal, en el campo temporal. Si vamos en la letra A y vemos la cruz, ¿no? En el lado izquierdo, ahí está ubicado lo que viene a ser la mancha ciega o el escotoma fisiológico. Si vamos al otro extremo, al lado, en la punta de ese campo visual, se viene a ser el que llamamos escalón nasal. O sea, ahí empieza a generar el primer defecto, el glaucoma, a nivel periférico, ¿no? Igual en la letra C,
igualito, un escotoma nasal que está progresando, se está haciendo más grande hacia arriba. En la imagen D la llamamos un escotoma arcuato o altitudinal, donde vemos que hay una parte del campo visual que se ha alterado, todo menos la parte central. La mácula se respeta siempre, generalmente. Ya siempre es periférico, o bien periférico o medio periférico, como es en la letra D, ¿ya? Entonces, todo eso, si tuviera el paciente alguno de estos escotomas, lo que hacemos es seguimiento. Y ahí con eso nos damos cuenta de acuerdo al tratamiento. Si ya tiene un problema de índice anterior, de acuerdo al índice que nos da, un índice de desviación, desviación media menor a 6 leve, o sea, con el campo visual podemos decir la severidad, que es lo más objetivo. Si es de 6 a 12, moderado, y si es más de 12, severo. Y de acuerdo a eso, en realidad va el objetivo del control de la presión. Al siguiente. Si nosotros tenemos la presión intraocular, nosotros tenemos que bajar la presión intraocular para detener la enfermedad de acuerdo al grado que tenga, ¿no? Entonces, el objetivo es bajar la presión. Es la única medida demostrada que puede detener o alentecer la progresión de la enfermedad es la reducción de la presión. No hay otra cosa. Entonces, el objetivo del tratamiento o el tratamiento es prevenir la progresión a partir de disminuir la presión intraocular. Contra el mercurio de la presión hay una disminución del 10% de riesgo de progresión. La enfermedad, ¿cuánto tendría que bajar? 10 por lo menos, ¿no? 10 de punto. Medicamentos, para eso tenemos los medicamentos tópicos, la terapia láser o las intervenciones quirúrgicas. Siguiente, por favor. Si hablamos de tratamiento médico, tenemos todas estas herramientas. Siguiente, no veo la lámina de tratamiento. Tenemos estos dos grupos, los que van a generar una reducción de la producción de humor acuoso. Acuérdense de que le mostré la lámina de producción, igual, ya que tiene que tener un balance con drenaje, ¿no? Pues nosotros sí tenemos bastantes medicamentos que trabajan sobre la producción. Tenemos los beta bloqueadores, que antes era la primera elección, el timolol, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos los alfa-agonistas, como viene a ser la brimonidina, y tenemos los inhibidores de la anhidridasa carbónica, que viene a ser la dorzolamida, el más usado. Y el otro grupo tenemos los análogos de prostaglandinas, que igual lo que van a hacer es un aumento del drenaje. Aquí sí trabaja sobre el drenaje, pero no, fíjese, no sobre el drenaje a nivel de la malla trabecular, sino sobre la vía alterna, ¿no? El drenaje uveoscleral. Entonces, en este caso, usamos los análogos de prostaglandinas, el más conocido es el latanoprost. ¿Ya? Y también usamos la pilocarpina, que ya se está dejando de usar. Pero ahora el abordaje es diferente, ya no lo usamos por la baja efectividad que tiene, ¿no? La pilocarpina. Entonces, básicamente nos centramos en esto. Beta bloqueadores, timolol, alfagonistas, brimonidina, inhibidores de la anhidrasa dorsolamida y análogos de prostaglandina y latanoprost, que viene a ser la primera elección. Ojo, eso pregunta. El tratamiento de primera elección en glaucoma, el latanoprost, ya que desplazó el timolol por dos motivos, porque el timolol se utiliza 2 veces al día, ya el latanoprost se usa solo 1 vez al día, ¿ya? Con eso hay más adherencia. Y segundo, el timolol no puede usar en todos los pacientes, ¿no? Hay unos pacientes de edad cardíaco, problemas de pulmones, que lo contraindicaba. En cambio, el latanoprost lo puede usar normal, ¿ya? Y aparte que la potencia es mayor. El latanoprost te baja una presión intraocular de por lo menos, de un 30%. Al menos 30%, 30-35%. Mientras que el timolol te baja 25% más o menos. El timolol. Y la dorsolamida y la brimonidina, solo 20-25%, no más de eso. El tenor de potencia más potente es el latanoprost. Siguiente. Entonces, si tenemos el diagnóstico y un paciente viene con glaucoma, yo inicio latanoprost 1 vez al día, generalmente a las 6 de la tarde, ¿no? De manera indeterminada. Siempre voy a usar gotitas para la presión, eso le explica muy similar a la diabetes. Es una enfermedad que no tiene cura, pero sí podemos controlarlo, ¿no? Y el objetivo de la presión, yo me voy a basar de acuerdo si es leve, moderado o severo. O sea, eso a partir del campo visual. Si es leve, suficiente con que tenga una presión o alcance una presión menos de 16, moderada menos 14
y severo menos de 12. Si yo consigo eso con una gota, excelente. Si no consigo eso con una gota, yo puedo asociar hasta las 4 gotas. Entonces voy sumando, ¿no? Latanoprost, matimolol, lo cito en un mes, voy sumando, no funciona. Brimonidina, lo cito en un mes, y al final puedo usar las 4 gotas, ¿no? La dorsolamida la agrego y veo el resultado. Si no funcionara la terapia médica, que es con gotas, paso al tratamiento quirúrgico. Siguiente lámina, por favor. El tratamiento quirúrgico para poder controlar la presión intraocular. Ahora hay una terapia que es relativamente reciente, que es de las últimas 2 décadas, que viene a ser la aplicación del láser. ¿Ya? Siguiente lámina. Y el láser tenemos pues dos tipos, lo que viene a ser el láser diodo y el láser, el jack láser, ¿ya? Siguiente lámina. En el glaucoma agudo usamos el jack láser, lo que hace es un orificio al iris para que funcione como bypass. Si vimos que el glaucoma agudo, el iris se pega a la córnea y no hay pase de humor acuoso, lo que hacemos es un bypass, hacemos un orificio en esa porción del iris, o sea, bien periférico, para que logre pasar una vez más el iris directamente, el humor acuoso, de cámara posterior a cámara anterior hacia el ángulo, ¿no? Y ya no de ese recorrido de pupila y pase por ese estrechamiento o esa posición iliocorneal. Anterior. Entonces, una ileotomía periférica en glaucomas agudos. Y en glaucomas primarios tenemos láser, sí, también tenemos láser. Es para reemplazar las gotas, en realidad. Acuérdense que no teníamos, no había medicamento que trabajaba sobre la malla trabecular, solo sobre la producción de humor acuoso y sobre el drenaje uveoscleral, aumentar el drenaje uveoscleral, ¿no? Pero sí teníamos el láser, lo que va a hacer es que si yo tengo una obstrucción de esta malla trabecular, impidiendo el paso del humor acuoso hacia el canal de Lem, lo que voy a hacer es disparar unos rayos de láser para que vayan directamente el humor acuoso, ¿no? De cámara anterior hacia el canal de Lem. O sea, voy a hacer unos orificios sobre la malla trabecular. A eso se llama trabeculoplastía láser. Ya que básicamente si el paciente es relativamente joven, ¿no? Y tiene algunos efectos secundarios sobre algunas gotas, se puede dar una alternativa a la aplicación de láser. El problema de este láser es que solo dura 2 años. Entonces, los primeros 2 años se puede tratar con láser y de ahí volver a las gotitas. Es una alternativa como tratamiento. Siguiente. Si nada de esto funcionara, o sea, no doy medicamentos, lo ofrezco láser y ya no tengo más herramientas, me voy a la cirugía. La cirugía estándar, el gol estándar de la cirugía filtrantes actualmente es la trabeculectomía con mitomicina C. Entonces, ¿qué hacemos? Si ya sé que el problema es que es una retención de humor acuoso dentro del ojito, lo que hago es un pequeño canal que me va a comunicar la cámara anterior con el espacio exterior. ¿Cómo hago eso? Fácil. Sí, lo que voy a hacer, hay una lámina, que lo siguiente, a ver. No hay lámina ya. Lo que hacemos es lo siguiente, o sea, hacemos una incisión a un nivel de la esclera, llegamos a lo que viene a ser el canal de Slem y hacemos una pequeña incisión entre el canal de Slem y la malla trabecular y nos llevamos un poquito de malla trabecular. De esa manera se va a hacer un túnel, ¿no? Un túnel escleral que va a comunicar el espacio subconjuntival, ¿no? Va a pasar por el canal escleral, va a llegar a malla trabecular, que ya va a estar ahí con una incisión, se va a hacer un túnel hasta el humor acuoso, hasta la cámara anterior. De esa manera va a llegar directamente el humor acuoso hacia el espacio subconjuntival. De esa manera se forma una ampolla filtrante y empieza a filtrar de manera constante. Eso se llama la trabeculectomía con mitomicina C, ¿ya? Un procedimiento muy similar, pero algo más controlado, donde no se va a hacer un corte a nivel de la malla trabecular, sino se va a dejar una pequeña capa delgada de malla trabecular. Se llama la esclerotomía profunda no penetrante, ¿ya? Que igual tiene el mismo objetivo, pero si falla, pues básicamente se pasa igual a la trabeculectomía, ¿no? Y tenemos el implante de válvulas, eso sí está ahí en la imagen del globito. Es ahí, tenemos un dispositivo que tiene dos porciones. Uno es el plato, que se encuentra entre los músculos rectos, y un tubo que va a ir orientado hacia la cámara anterior. Como se ve en la imagen, vemos el iris y hay una pequeña imagen alargada, lineal, blanca. Es el tubo, ¿no? Que está penetrando, que ha pasado por esclera y ayuda en un humor acuoso. El mismo objetivo de la trabeculectomía, solamente que va a ser a través de un tubo para evitar que se cierre y va a pasar un plato que va a controlar el flujo de salida, ¿no?
Realmente este tipo de cirugía de implante valvular lleva la presión a 8. Si en glaucomas terminales o no puedes esperar a que el paciente resulte con gotas o implante valvular. Por lo menos los pacientes terminales o difícil manejo, directamente implante valvular, ¿no? Y bueno, eso en general, con eso tenemos todas las herramientas para controlar la presión. Y hay un procedimiento láser que se llama el procedimiento ciclo destructivo. Básicamente es en pacientes con mal pronóstico, donde ya prácticamente no tengo nada que ganar, más bien más que perder, y el paciente viene con un dolor intenso. Ahí aplicamos ciclo destructivo, donde ya no trabajamos sobre el tema óptico, sino sobre el manejo del dolor del paciente, porque un glaucoma con una presión no controlada y bien elevada va a generar dolor. Dolor que básicamente va a alterar la calidad de la vida del paciente a pesar de su baja visión. Ahí lo que hacemos es cauterizar, fotocoagular lo que es el cuerpo ciliar. Eh, Fotocoagulamos alrededor del 75-80% del cuerpo ciliar y con eso baja la presión tremendamente. Como digo, ya quizá ópticamente no vemos ese objetivo, pero sí por lo menos la calidad de vida, la vida del paciente, con que no tenga dolor, estaría bien. ¿Ya? Siguiente. Y último, finalmente, el paciente pues no se nos puede perder, igual que la diabetes, no es un glaucoma, no es un paciente diagnosticado y con tratamiento y a la casa, sino que tiene que tener seguimiento, ¿ya? Y cada 3 o 4 meses al principio, si ya está bien controlado, puede ser seguimiento 2 veces al año suficiente. Ya eso, de acuerdo al campo visual, que es lo que manda el seguimiento, ¿ya? Nada más, si todo paciente más de 40 años se descarta, ¿no? Una vez al año. Hasta ahí glaucoma. Glaucoma, si hubiera alguna pregunta hasta aquí, para pasar a otro tema. Doctor, una consulta. En el caso del un paciente con glaucoma crónico puede sufrir un episodio de glaucoma agudo. ¿No hay preguntas? Doctor, mi compañero acaba de hacer una pregunta. Sí, sí, te escucho. Sí, si un paciente con glaucoma crónico puede sufrir un episodio de glaucoma agudo. Se entrecortó estaba como que por internet. Si hay un glaucoma agudo, ¿cómo me dices? En un paciente Después con de un glaucoma glaucoma agudo, crónico, claro, un crónico ya. le puede ocurrir un agudo. Sí, uno de los ejemplos más frecuentes es un paciente con glaucoma crónico que está tranquilo. Y no más, puede estar controlado, pero avanza su catarata. O sea, la catarata en algunos tipos, donde va a aumentar el diámetro anteroposterior, va a cambiar eso, va a cambiar el ángulo, va a desplazar el iris hacia adelante, incluso llegándola a cerrar y llevar un glaucoma agudo, eso se llama glaucoma facomórfico, donde aumenta de manera rápida el diámetro anteroposterior. ¿Ya? O sea, sí es posible. Es un ejemplo, ¿no? Es una de las únicas maneras, pero de que un glaucoma crónico se transforme en agudo, eso no sucede por si acaso. En este caso, un glaucoma crónico se estaría convirtiendo en un glaucoma de ángulo cerrado secundario. Secundario en este caso a la catarata, ¿no? Si ven el cuadrito de clasificación que le puse, había uno que dice secundaria o facomórfica, ¿no? Ese tipo sería. Ajá. O un secundario, pues otro secundario, el glaucoma neovascular también, que es diabético, que estaba tranquilo con su glaucoma crónico y tuvo una descompensación, una retinopatía diabética proliferativa y mal controlada, y lo que va a generar es neovascularización del iris. Esa neovascularización del iris que va desde la raíz hasta el borde pupilar, a nivel de raíz va a aumentar el grosor y va a generar que se cierre el ángulo. También puede cerrarse el ángulo, ¿no? Entonces, generalmente un crónico puede, por un motivo secundario, una causa secundaria puede pasar a ser agudo. Eso sí, pero no se transforma por eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de glaucoma?
Muy bien, pasamos al otro tema, traumatismo ocular. Ya, entonces traumatismo ocular. El tópico de traumatismo ocular es muy importante, igual es amplio, ¿no? Pero igual vamos a tratar de ver algunas clasificaciones, algunos tipos de traumatismo ocular. Siguiente. Muy bien, como tiene ahí la imagen, ¿no? El traumatismo ocular puede ir desde algo muy, muy leve, como puede ser el ingreso de un cuerpo extraño, cuerpo extraño extraocular, ¿no? Como ven la imagen, ¿no? O desde un accidente, pues, donde se puede generar un mecanismo de corte o incrustación de un cuerpo extraño grande, ¿no? O sea, que le entre un clavo mientras disparaba o un corte, ¿no? Que pueda comprometer toda la integridad del ojito, ¿no? Entonces, de algo leve hasta algo muy grave. Entonces, siguiente. Básicamente, pues, estos traumatismos en la gran parte de pacientes ocurren en pacientes varones por los mismos oficios o trabajos que están expuestos. Una causa importante también son el deporte. El deporte básicamente puede venir con estos traumatismos, quizá más los contusos, pero igual viene por traumatismos, ¿ya? Entonces actualmente alrededor del mundo hay alrededor de 16 millones de casos de ceguera por esta causa traumática, ¿ya? Y 23 millones de estos casos quedan con baja visión. Entonces por eso la importancia de prevenir los accidentes, ¿no? Por lo menos en los trabajos, todo trabajo que implique algún riesgo sobre la cara o el ojito, pues debería tener su sistema de protecciones, ¿no? Por lo menos el ojito, su lente de policarbonato, ¿no? Que actualmente se usa, pero no está muy difundido en realidad. La incidencia de ceguera por lesiones oculares, pues va a ir así. En países desarrollados varía de 9 por cada 100.000 y en países en desarrollo de 75 por cada 100.000. ¿No? Es bastante, eso sobre todo por las políticas, ¿no? de prevención. El 69.9% de los casos de las lesiones ocurren en el trabajo, 2.3% durante la práctica deportiva, como mencioné. Por eso también es en pacientes más jóvenes en esos traumatismos y se estima que el 90% de traumatismos son prevenibles, ¿no? Por eso insisto en la importancia de la protección. Muchas veces me llegan los pacientes y lo primero que yo digo es, pues, dentro del análisis, cómo estaba trabajando y cómo se estaba protegiendo, ¿no? Si usaban ¿no? lentes, cascos, incluso los que sueldan igual, ¿no? Los que sueldan y no usan casco igual vienen por el tema de queratitis, porque no usan las medidas que debe ser para la protección, ¿no? Siguiente lámina. Entonces, la fisiopatología, tenemos dos mecanismos, el contuso y el cortante. Básicamente, el contuso es cuando hay una fuerza que va a ejercerse sobre la parte anterior del ojito y va a generar cambios dentro de la estructura, principalmente en lo que viene a ser, primero, un adelgazamiento del eje anteroposterior, aumentando una fuerza sobre lo que viene a ser el ecuador, cambiando o modificando esta forma del ojito, y posteriormente, cuando esta vuelva a su estado normal y haya cesado esta fuerza, puede generar disrupción de las capas en cualquiera del trayecto donde haya pasado esta fuerza, ¿no? Generalmente en el polo posterior, como está ahí en la imagen, marcadito, ¿no? Generando desprendimiento de retina, lo que viene a ser el edema macular o edema retinal, o edema de Berlín se llama, después de que hay un traumatismo, se inflama, puede generar disrupción a nivel de la esclera, la coroides, y generar problemas, ¿no? Fíjese, un traumatismo contuso, ni siquiera el mecanismo cortante. Y la zona, por lo menos de la esclera, donde es más propensa a tener una disrupción, es a nivel de la inserción de los músculos
por detrás de la inserción del tendón de los músculos extraoculares. Como está ahí en la imagen, ¿no? Hay una ruptura escleral, ¿dónde está? Por detrás de la inserción del tendón de los músculos extraoculares. Debido a que ahí es más delgado. De toda la esclera es la porción más delgada, detrás de los músculos o alrededor de los músculos extraoculares. Entonces, el mecanismo contuso, de acuerdo a la forma que se va a transmitir la energía y cómo va a responder esta, se puede ver una ruptura, una inflamación, desgarro o sangrado, ¿ya? Entonces, es el mecanismo contuso. Y el cortante básicamente es donde va una energía de cizallamiento directamente sobre una estructura, generalmente por el mismo mecanismo, no alejado, sino en la parte de entrada, o donde va a estar en contacto, va a ser la mayor lesión, ¿no? Siguiente. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una imagen donde se puede ver claramente el mecanismo contuso. Entonces, que puede ir desde un poco de edema, quemosis de las conjuntivas, por la misma, por la misma presión y descompresión brusca, puede haber una diálisis del iris, como se ve ahí en la imagen, esa porción negrita o menisco, es una diálisis del iris, de la raíz del iris. Puede haber problemas en el iris como sangrado, puede haber problemas externos, fíjese, desde el ingreso de un cuerpo extraño como parte del mecanismo, un sangrado a nivel del iris, porque el iris es casi todo, son vasos el iris. O sea, si el iris se ve ese color, básicamente es por el pigmento, pero sin el pigmento tendría que verse pues los vasos, ¿no? Entonces, una contusión o golpe sobre el iris genera sangrado, generando en este caso un linfema o una hemorragia subconjuntival, ¿no? Lesiones lejos del ojito, siempre hay que escribir las lesiones perioculares, como vemos en la parte superior, una solución de continuidad de la piel o del párpado superior, o si no a nivel por debajo del canto interno, ¿no? Una laceración que podría comprometer la vía lagrimal. Pero estos dos últimos son ya mecanismos cortantes, ¿no? Pero contuso todo lo que encontramos dentro del ojito. Siguiente. Siguiente lámina. Bueno, la clínica de acuerdo a la historia. Nosotros tenemos que siempre preguntar o hacer extensión en la anamnesis, ¿no? Desde cuándo ha sucedido eso, cómo ha sucedido eso, con qué objeto ha sucedido el traumatismo ocular, porque tenemos que sospechar en que el traumatismo no queda ahí, en una herida externa, sino que puede haber incluso el ingreso o que se haya quedado un cuerpo extraño intraocular, ¿no? Entonces de ahí la necesidad de pedir otros exámenes auxiliares como tomografías, ecografías en el momento para poder verificar eso o descartar eso, ¿no? Ya, preguntar todo eso, preguntar en qué circunstancias también, si está usando lente de contacto, si está usando lentes, todo eso nos ayuda bastante para poder ver, aparte del mecanismo, ver el posible compromiso del ojito, ¿ya? Cuando esto ocurre, pues el paciente lógicamente va a tener dolor espontáneo con movimiento de los ojos, el ojo rojo, sangrados o hemorragias subconjuntivales, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, visión doble en algunos casos, y básicamente equimosis y edema de párpados, que es lo más frecuente, ¿no? Pero que tenga equimosis o edema de párpados o incluso la quemosis no les indica mucho, ¿no? Hay otros signos que sí nos indica gravedad, como vamos a ver en la siguiente. Siguiente lámina. ¿Qué hacemos? Igualito, toditos evaluación de la agudeza visual. Es más, si la agudeza visual está considerada dentro de lo que viene a ser la evaluación del pronóstico visual. O sea, si el paciente viene con movimiento de manos, yo no le puedo asegurar al paciente que va a quedar bien después de eso, ¿no? Porque lógicamente tiene que tener una evaluación completa previamente. Y segundo, si tuviera un sangrado, una disrupción de alguna capa como la retina o la coroides, pues básicamente no va a quedar igual que antes. Va a quedar siempre con una disminución de la visión o una secuela, ¿no? Entonces el pronóstico va a variar eso y bastante nos ayuda a lo que viene a ser la agudeza visual al momento de la evaluación, ¿no? La primera evaluación. La pupila, tengo que ver si están isocóricas, si están deformadas, le llamamos corectopia cuando están deformadas. Ya puede haber un defecto pupilar aferente, evaluamos igual las pupilas, porque a veces no solamente es traumatismo ocular, sino también en los pacientes tequeados, ¿no? Entonces, también tenemos que evaluar de todas maneras la pupila ahí. Los movimientos extraoculares hay un grado de restricción. ¿Para qué nos ayudaría este tema, el tema, por ejemplo, la pupila? Un problema, una alteración en el reflejo pupilar, pues para discriminar eso, ¿no? Si es algo central o es algo netamente del ojito. Si está deformada, si ha habido, es como un signo indirecto de traumatismo ocular penetrante. Igual el movimiento extraocular, si es que hay una restricción, sobre todo hacia la mirada hacia arriba, puede el tema de una fractura del piso de la órbita, ¿no?
Entonces, todo eso nos ayuda. La presión intraocular igual por el mecanismo, si hay ifema, si hay inflamación dentro del humor acuoso, pues puede aumentar la presión, ¿ya? O puede estar muy baja si es que hay una diálisis a nivel de lo que viene a ser el cuerpo ciliar, ¿no? Deja de producir el cuerpo ciliar humor acuoso y baja la presión. Párpados y sistema lagrimal, el compromiso sobre todo del párpado, de los bordes del párpado y de lo que viene a ser el canto interno de la vía lagrimal. Siguiente. Evaluamos ahorita todas las capas, conjuntivo y esclerótico, para ver si hay un problema de sangrado, de hemorragias o un problema de discontinuidad. El tejido uveal también lo evaluamos. La córnea, a ver si hay un tema de laceración corneal o corneoescleral. Ya, eso en cámara anterior, si hay presencia de ifema, hipopión. Puede ser que el paciente haya tenido un traumatismo y viva pues muy lejos en la periferia. El paciente no haya venido al día siguiente, ni en los días siguientes, sino haya venido a los 5 o 7 días. 5 a 7 días. En esos casos, pues, si hubo un problema de lesión o solución de continuidad de alguna capa del ojito que comunica al humor acuoso o a la cavidad vítrea, puede haber riesgo de endoftalmitis, que es una infección grave, ¿no? O sea, me ha tocado ver que el paciente tiene un traumatismo, vino después de una semana y viene con todo el ojo rojo. Es más, decía, estaba tranquilo, pero estos últimos días está con dolor intenso, fotofobia, ha bajado la visión. Ah, es que antes tenía un traumatismo que estaba tranquilo, como no así tratado, ya a tiempo, viene con una infección fuerte, ¿no? Y sacarlo de ahí, igual de la endoftalmitis, igual, pronóstico reservado. Se puede ir la infección, pero puede dejar grandes secuelas, como lo principal, que la visión te baja, ¿no? Muy baja. Entonces es importante. Ya, siguiente. Una prueba que nos importa ahí es la prueba de Seidel, que dice ahí arriba en el cuadrito arriba, ¿no? La prueba de Seidel que va a evaluar si yo estoy frente a un paciente que tiene una laceración de córnea, ¿no? Y yo quiero saber si es que esa herida está hermética, de alguna manera puede ser la herida tan fina que haya ingresado el cuerpo cortante y haya salido, dejando la córnea cerrada, compactada, ¿no? Sin fuga de humor acuoso. O sea, puede ser el caso. Pero yo estoy seguro de que esa córnea ha sido perforada por su espesor completo, o espesor parcial, o está en espesor completo, pero quiero saber si hay fuga o no. Le hago una prueba de Seidel, ¿no? ¿Qué hago? Le instilo una gotita de fluoresceína sobre la superficie ocular, pido al paciente que no parpadee y ahí sobre la lámpara de hendidura con una luz de azul cobalto evalúo y veo si es que si esta película lagrimal teñida se lava, se va perdiendo justo a partir de una salida de humor acuoso, ¿no? De esta laceración. Si ocurre eso, el lavado de la tinción se llama Seidel positivo. Entonces ahí es urgente, hay una comunicación, así como sale el humor acuoso, es una puerta de entrada para gérmenes. Eso se sutura urgente la lesión, ¿no? Si fuera negativa, pues nos da tiempo para dos cosas. Si le ponemos un lente de contacto, si los bordes están bien regulares, ¿no? Un lente de contacto y no necesita sutura. O lo podemos suturar no tan urgente, ¿no? No en las 4 o 6 horas siguientes, sino más bien en las siguientes 24 a 48 horas, ¿no? Normal, con tratamiento antibiótico, obviamente. ¿Ya? Entonces, para eso nos ayuda sobre todo la prueba C del positivo. Siguiente. Entonces, nosotros tenemos todo este tipo de lesiones. Puede ser una lesión de la región periocular, como está ahí a la derecha. Esto puede ser a nivel de lo que viene a ser la órbita, como fracturas o sangrados retroorbitarios, un compromiso de la vía lagrimal o un compromiso de los músculos extraoculares, ¿no? O lógicamente de una lesión directamente solo del párpado. O puede ser un compromiso del globo ocular. Y si es de globo ocular, podemos clasificarlo de globo abierto o globo cerrado, ¿no? En el caso de globo cerrado, estamos hablando de las lesiones o contusiones, ¿no? El traumatismo ocular, contuso, o puede ser que tenga una laceración solo de conjuntiva, eso no es globo abierto, es solo de conjuntiva, una laceración o una herida, se sutura y ya, eso está considerado dentro de lo que es el trauma ocular contuso. O también puede ser que sea de la córnea, pero de espesor parcial, o de la esclera de espesor parcial. Si es espesor parcial o una laceración lamelar, decimos, es un glaucoma, mejor dicho, es un traumatismo ocular contuso, todavía se considera. Para que sea un traumatismo ocular de globo abierto, tienes una laceración de espesor completo, puede ser de la esclera o de la córnea, ¿ya? Y puede ser básicamente, puede estar agrupada en tres grupos. Una penetrante, donde solo hay una puerta de ingreso, una perforante, imagínense, una bala,
entra y sale. Hay dos puertas de entrada, una puerta de entrada y una puerta de salida, es una perforante, o que se quede el cuerpo extraño dentro del ojito, un cuerpo extraño intraocular, ¿verdad? O de plano, no hubo un mecanismo cortante, pero sí el ojito reventó, ¿no? Reventó quizá en una herida de una cirugía anterior como es la catarata, o reventó a nivel de lo que dijimos, o sea, se abrió a nivel de lo que viene a ser la inserción de los músculos extraoculares, entonces también puede ser, esa ruptura se llama ruptura, ya cuando no hay mecanismo cortante, pero sí el ojito se abre, ¿no? Es una ruptura. Muy bien, siguiente. Cuerpos extraños, básicamente, eso nosotros en el grupo de práctica toditos hemos pasado por ese seminario, esta parte vamos a pasarlo rápido. Básicamente, si ustedes encuentran un cuerpo extraño, primero lavado, si sea esté en córnea o en conjuntiva, lavado, revaluamos si no podemos movilizarlo, directamente la extracción directa. Si está en conjuntiva con hisopo, bajo anestesia obviamente, y si está en córnea, podemos con una aguja de 25, como está ahí, podemos removerla. Si logramos removerla, antibiótico y a la casa, y lo revelamos en 7 días. Ya mientras el paciente en reposo relativo, evitando la luz, el paciente un 2, 3 días está tranquilo, sin molestia. Pero si el paciente en los próximos días de haber retirado persiste con la molestia, pues ahí sí ya recién lo derivamos al oftalmólogo, ¿no? Básicamente, básicamente si es un cuerpo que no logramos remover, igual, ahí también lo derivamos, ¿no? Pero ustedes en realidad pueden hacer esta primera parte del tratamiento. La fractura orbitaria, siguiente. Como le digo, la fractura más frecuente es la del piso de órbita, más frecuente. Eso por la disposición que tiene. El reborde orbitario superior y el inferior tiene una pequeña diferencia, que el reborde orbitario inferior está algo así, está uno ligeramente 1,5 mm a 2 mm más adelante del reborde orbitario superior. Eso que va a hacer que cualquier golpe o impacto, por decir un palo, primero va a tocar el reborde orbitario inferior y después el superior. Por lo cual la gran parte de la energía se va a ser absorbida por esta pared. Y justo como no tiene buena resistencia esta pared, pues no es una de las paredes más gruesas que digamos, es la segunda, mejor dicho, la más delgada. La primera es la pared medial. Entonces el piso de la órbita estalla, ¿no? Entonces hay una pequeña disrupción porque ya no logra contener esta energía. Y se estalla el piso de la órbita generando estas fracturas de piso. ¿Qué va a pasar? Que el tejido aledaño, que en este caso el músculo recto inferior y la grasa orbitaria, van a intentar ingresar por esa fractura, ¿no? Que está conectada con el seno nasal. Entonces, eso va a generar cierta restricción de movimiento. Entonces, básicamente, si el paciente viene con dos cosas, una restricción de movimiento de la visión hacia arriba, o viene cuando uno lo examina y palpa el párpado que puede estar con edema y quimosis, uno palpa y encuentra crepitación, nos puede indicar un enfisema subcutáneo, ¿no? Entonces, esos son los dos diagnósticos. ¿Por qué? Porque el seno nasal pasa directamente a lo que viene a ser la cavidad orbitaria y de ahí se difunde por todo el tejido subcutáneo y del párpado, ¿no? Entonces uno lo ve así como un enfisema. Ya si encuentra eso, pues una sospecha de fractura de órbita. Y a eso que hacemos, pedimos una tomografía. Acuérdense que el gol estándar para el diagnóstico por lo menos de fracturas de cabeza, la tomografía, ¿no? Entonces ahí tiene una ventana ósea, por ejemplo, ahí en el ejemplo, ¿no? Se nota claramente la fractura del piso de órbita en varios fragmentos. Donde están las flechas rojas, ahí. También puede ser una fractura de la cara medial, que es la segunda cara más delgada, también hacia el seno esmodidal, ¿no? Es muy similar a la presentación, restricción de movimientos y puede haber crepitación de los tejidos. El manejo, básicamente la reparación urgente en algunos casos va a depender si está muy desplazado o hay restricción o visión doble o diplopia en posición primaria, secundaria de esta fractura, urgente. Si no, y son trazos pequeños, no muy desplazados, se puede hacer dentro de los primeros 10 a 14 días, ¿no? Siguiente. Lesión globo cerrado o traumatismo ocular contuso. Siguiente. Ahí, como mencionamos, todo ese tipo de lesiones que implican un mecanismo con objeto contuso, ¿no? El cristalino también puede ser afectado con una catarata secundaria, una catarata en roseta, decimos, o puede ser una diálisis a nivel del sostén que tiene el cristalino, que viene a ser una diálisis onular, ¿ya? La evaluación de la retina es muy importante. Acuérdense la primera imagen de las primeras láminas que le indiqué,
que el mecanismo contuso no necesariamente la lesión queda en el punto de primer contacto, sino se transmite y puede ser alejado la parte afectada, ¿no? En este caso la retina, la coroides o el nervio óptico incluso, el nervio óptico, ¿ya? Entonces ahí puede haber problemas de edema, digamos edema de Berlín, una hemorragia puede haber también o simplemente inflamación, ¿no? Es importante evaluar en tus pacientes con traumatismo todo, desde la parte más anterior hasta la parte más interna, ¿ya? Siguiente. Ahí, por ejemplo, ¿no? Que tenemos en la imagen de arriba una subluxación del cristalino hacia arriba por una diálisis ondular, ¿no? La zona se ha perdido en ese trayecto o en esa zona, por lo menos el 50% de la circunferencia de la zónula se ha perdido para que se desplace ahí, ¿no? Igual en la imagen de retroiluminación, en la imagen derecha que vemos, la retina con edema. Todo eso blanco, nosotros le llamamos una retina pálida, blanca amarillenta, es porque ahí está bien hinchado, está bien edematoso. Es secundario al traumatismo. Fíjate que el nervio y la mácula puede estar bien, pero en la retina medio periférica o ecuatorial está con edema, ¿no? Igual eso se limpia, como es todo líquido, se llega a limpiar. O en algunas veces puede generar una cicatriz, ¿no? Igual eso le hacemos seguimiento, ¿no? Como estamos ahí, en algunas semanas o meses después se llega a limpiar. Siguiente. Manejo en este tipo de pacientes, de acuerdo, generalmente es observación o antiinflamatorios, ¿no? Microinfema o sangrado pequeño, reposo con la cabecera, y se llega a limpiar o usar prednisolona si hay inflamación, control de la presión y básicamente para lesiones que hayan sido lamelares, como le digo, puede ser por mordedura, por lo menos cuando es por mordedura, hacer el protocolo, ¿no? De antitetánicos o antiprofilácticos, ¿no? Y para la rabia, de acuerdo a cómo lo amerite. Siguiente, siguiente. En globo abierto, siguiente. Entonces, acuérdense, espesor total, globo abierto. Entonces, en estos casos, pues, ahí es muy diferente el manejo. El manejo prácticamente es un poco complicado desde el principio porque, para empezar, si hay una sospecha alta de que sea un traumatismo ocular abierto, no podemos tocar mucho el ojito. No podemos tocar en el sentido que no podemos hacer una ecografía o no podemos hacer maniobras o de intentar forzar a aperturar los párpados que ya están bien edematosos por el traumatismo para poder ver el globo ocular, ¿no? O sea, tenemos que volar con mucha delicadeza porque una presión sobre el globo ocular pues, puede generar que el tejido intraocular empiece a prolapsarse o incluso puede llegar con el tiempo a viscerarse el ojo, ¿no? Por una lesión. Entonces, es muy importante en el momento de la evaluación. Ya, entonces, eso. El globo abierto puede generar, de acuerdo a la laceración en el lugar donde se encuentre, si es en la esclera, que puede progresar por el nivel de una laceración de la esclera, el vítreo, la uvea, que viene a ser la coroides. A nivel de la córnea, que todo el humor acuoso se evacúe, que empiece a aplanarse la cámara anterior, que el iris prolapse a través de la lesión, también. O si es una lesión que ha comprometido el cristalino, entonces el vitro puede salir por ahí también, ¿no? por la córnea, ¿no? Entonces, eso todo en el momento de la evaluación. No basta, como digo, saber solamente si hay una lesión de espesor completo, sino saber, de acuerdo al mecanismo, si es que queda dentro del ojito algún cuerpo extraño intraocular. Para eso tener una alta sospecha con la anamnesis. Siguiente. Siguiente. Ahí nos ayuda bastante la tomografía, ¿no? Para ver cuerpos extraños, sobre todo metálicos. Siguiente. Estoy en la lámina de trauma ocular abierto con la imagen de las tomografías. Siguiente, por favor. No avanza. Mileni, siguiente. Ah, ay, Mileni. doctor, voy a volver a presentar. Creo que no está avanzando, porque estoy en la lámina de memotecnia ABC. A No, ver, sí, todavía no llegó ahí. Tres anteriores. a ver, doctor, un Puedes refrescar la momento. pantalla. A ver, sal de la presentación y vuelve a entrar. A ver, estaba por aquí. Ya, uno anterior está.
Aquí, Sí, ahí, justo en la lámina que quería. Abrimos. Hoy está bien. Ok, entonces entonces, puede haber un traumatismo, estamos en traumatismo penetrante, ¿no? Entonces, fíjense ahí que hay la imagen de un cuerpo extraño intraocular, ¿no? Donde a veces no tenemos la sospecha, pero vemos solamente la puerta de entrada. En este caso se puede caer en el cristalino poco más antes del vitrio. Entonces ahí no sabía qué cosa, la tomografía. Por lo menos si es un cuerpo metálico, ahí se va a notar, ¿ya? Y ahí se nota claramente en la reconstrucción 3D, ¿no? Aparte que usamos para fracturas, usamos para cuerpos extraños, ahí se nota claramente el cuerpo extraño, intraocular justo por detrás del cristalino, ¿no? Entonces hay que entrar a sacar todo. Cuando tenemos cuerpos extraños intraoculares es una emergencia por el riesgo de infección, por el riesgo de toxicidad, si es un metálico, y por el riesgo de infección, ¿ya? Siguiente lámina, ahora sí. De ahí que viene la mnemotecnia, ¿no? Por lo menos en un manejo primario que nos va a tocar a ustedes, es eso, ¿no? Traumatismo ocular, evaluación, la mnemotecnia ABCD, ¿no? La agudeza visual, lo primero que va para el pronóstico visual y para nosotros tener una medida urgente, un carácter de urgencia para derivar al paciente. El examen ocular bilateral, por más que sea evidente la lesión de un solo ojo. ¿Ya? La C de estructuras contiguas, no solo evaluamos el ojito, sino evaluamos la región periocular, evaluamos si tiene el paciente algo más, un cuerpo extraño extraocular, un lente de contacto, por ejemplo. Las drogas, ya medicamentos, en el momento del diagnóstico, si es que amerita algún tratamiento, si quiere tener un tratamiento hospitalario para el diagnóstico, ¿no? Antes de tocar el ojito, decía un traumatismo ocular abierto, preferimos las imágenes. Ecografía no podemos hacer, pero tomografía sí. ¿Ya? ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Por lo menos no tocar el ojito. No se toca el ojito porque por el riesgo de pérdida, como le digo, pérdida de los fluidos o prolapso de las estructuras. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer mientras? Antibióticos, ya que no haga valsalva, antieméticos para que no haga valsalva, analgésicos, lógicamente, para que no haga esfuerzo o valsalva igual, profilaxis antitetánica, todo eso y exámenes que estén a la mano, ¿no? Pero todo menos ecografía, nada de tocar el ojito. ¿Ya? No se parche el ojo, que no se debe hacer tampoco, no parchar el ojo. Como vemos ahí en la imagen, en la parte de arriba tenemos un escudo o un protector ocular que generalmente no va a estar en la mano, eso lo usamos en la parte quirúrgica, ¿no? En los posoperados, pero sí podemos tener otras medidas. Lo que se hace es eso, ¿no? Lo que está en la imagen, coloco un lente a modo de escudo y lo fijo ahí con un esparadrapo, o si no, como me digo algunas veces, ¿no? De manera artesanal, agarramos el cloruro de sodio, la botella de cloruro de sodio de plástico, y le quitamos la parte posterior lo cortamos con tijera, igual a modo de un lente lo ponemos sobre el ojito. Todo con el fin de que el paciente no haga esfuerzo y no llegue la mano al ojito, ¿ya? Eso para poder evitar los prolapsos. Siguiente lámina. Eso con el fin de evitar esto, ¿no? Fíjese. Son dos pacientes. A la mano izquierda un paciente que tuvo el tratamiento primario de no manipular el ojito y colocar su protector ocular, que en el desplazamiento llegó normal, casi con su laceración y el globo todavía con su conformación normal. Pero a la derecha, fíjense, ¿no? Un traumatismo que por ahí tiene una laceración importante, pero a pesar de eso, de haberse parchado el ojito y haber estado manipulando, generó toda una evisceración, ¿no? O sea, básicamente si el ojo está eviscerado ya no podemos hacer nada. Lo que hacemos es justamente completar la evisceración, retirar todo el contenido y dejar solamente la esclera, ¿no? Entonces ahí prácticamente el paciente ya no va a ver, no hay nada que rescatar ahí. Es muy importante lo que viene a ser la protección, ¿ya? Importante por lo menos el momento de evaluarlo y derivarlo, ¿ya? Siguiente. El tratamiento, pues básicamente los traumatismos abiertos es la reparación, ¿no? Analgésicos, evitar el vasalva y en el tratamiento primario cerrar el defecto y reparar en primera intención todo lo que se pueda. Si es una laceración corneal o escleral, solo eso. Si tiene un hemovitrio, si tiene una diálisis de cristalino, tiene una diálisis de iris o tiene un problema de la retina, un desgarro o algo, todo eso se repara en una segunda intención. Lo primero, el cierre primario del globo ocular, en donde esté la lesión. ¿Ya? Eso es lo primero. Lógicamente, tratamiento sistémico, si hace que hay una puerta de entrada para la bacteria y por el tiempo que ha llevado. Tópico y bioral, el tratamiento con Cipro 750 cada 12 por una semana. La profilaxis que sea necesario. Y básicamente, si el globo está bien comprometido, ya
si luego está bien comprometido, hay que evaluar muy bien la posibilidad de darle una chance al ojito o de terminar de viscerarlo, como le dije, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un riesgo que si por más que yo quiera reparar el ojito, el paciente no esté viendo, o peor caso esté viendo bien bajo y haya gran compromiso de la uvea, con un riesgo de una entidad que se llama oftalmia simpática. A ver, siguiente lámina, por favor. Por eso hay que evaluar muy bien si el ojito todavía lo rescatamos o procedemos con la evisceración, ¿no? La oftalmia simpática es una enfermedad rara en realidad donde va a ocurrir a modo de uveitis o una reacción, ¿ya? Si yo tengo un ojo traumatizado, ahí va a haber bastante exposición de proteínas, de tejido uveal, que van a ser reconocidos por las mismas células inmunes que tenemos ahí. ¿Y qué va a ocurrir? Que el sistema inmune pues no va a quedar en un solo ojito, sino va a ir a través de los ganglios. Y más tarde, después de un tiempo, se dice dentro de 2 años siguientes, el otro ojito presenta una uveitis posterior, anterior y posterior, tipo granulomatosa, donde se va a afectar todo el ojito. Se llama oftalmia simpática, ¿ya? Y básicamente, igual, el manejo es súper difícil y con el riesgo de que quede secuelas. Entonces, para evitar la afectación, si el paciente tiene un ojito que ya está por perderse y hay una gran exposición de la uvea, es preferible la evisceración. ¿Para qué? Para que con el tiempo por lo menos le quede el otro ojito indemne. En cambio, si yo lo trato de mantener como sea, eh, ¿no? A pesar de no tener visión, pues lo que puede ocurrir es la oftalmia simpática y comprometerse ese segundo ojo, ¿no? Cuando puede haber quedado con buena visión. Entonces es muy importante. El tratamiento es relativo a la uveitis, ¿no? En el caso de oftalmia simpática, el problema es que es una afectación de todo el globo ocular, o sea, de la uvea anterior, posterior y media. Está generando un cuadro pues súper aparatoso donde lo principal va a ser la disminución de la visión. Y que esa disminución de la visión quede en lo normal, difícil, siempre va a quedar secuelas, ¿no? Secuelas. Y antes, para evitar eso, siempre la oftalmia simpática, evaluar bien la indemnidad del ojito, ya y la exposición de la uvea. Muy bien, siguiente, creo que eso es todo. Ujú, muy bien, con eso, con respecto al traumatismo. Si hubiera alguna pregunta. Ok, no hay preguntas, con eso concluimos las dos clases, Milenio. Muchas gracias, doctor. Listo, muchachos, ya nos vemos.